Bueno, vamos a seguir con Malestar en la Cultura, capítulo 2. Estoy en la página 78-79, que es importante para nosotros porque empieza a trabajar la cuestión de la sublimación. ¿Sí? Y lo que les mencionaba en relación al trabajo, que el trabajo podía ser sublimatorio, está en la página 80, como nota al pie. Bien. En la página 79 Freud dice: con metas más moderadas es la misma vía que se sigue cuando uno se limita a proponerse el gobierno sobre la propia vida pulsional. Las que entonces gobiernan son las instancias psíquicas más elevadas, que se han sometido al principio de realidad. Así, en modo alguno se ha resignado el propósito de la satisfacción. No obstante, se alcanza cierta protección del sufrimiento por el hecho de que la insatisfacción de las pulsiones sometidas no se sentirá tan dolorosa como la de las no inhibidas. Pero a cambio de ello es innegable que sobreviene una reducción de las posibilidades de goce. El sentimiento de dicha provocado por la satisfacción de una pulsión silvestre en ese sentido podemos pensar de una pulsión sexual o de destrucción, no dominada por el yo, es incomparablemente más intenso que lo obtenido a raíz de la saciedad de una pulsión enfrenada, es decir, sosegada. Entonces, de vuelta, ¿no? Ahí lo que está explicando es esto que decíamos antes. La propuesta de Freud es que vía la cultura, podemos decir el yo, los sujetos, podamos satisfacer las pulsiones, pero de una forma moderada. ¿Por qué? Porque la satisfacción satisfecha en lo inmediato, la descarga directa, podríamos decir la dicha más intensa en términos de placer pulsional, para Freud no es sostenible. No es sostenible como, si quiere, como proyecto de vida, no es sostenible pasarla bien todo el tiempo, ¿no? Podemos decir que Freud es crítico del hedonismo, ¿no? de aquella o filosofía o ideología que se propone la satisfacción constante de las pulsiones. Por eso después lo vamos a ver bien, ¿no? Pero el psicoanálisis, o los psicoanalistas, los autores, suelen ser muy críticos con la época actual en relación a la promesa constante de felicidad, ¿no? Que a partir de las mercancías y los objetos vamos a gozar irrestrictamente, ¿no? Incondicionalmente. Es como si todo el tiempo los objetos del mundo, del mercado, nos pudieran hacer gozar y disfrutar de ellos sin límite. Bueno, para Freud, ¿no? Digamos, podríamos decir que la misma sublimación, digamos, no hace falta que opere la represión simplemente. La misma sublimación es un límite a la pulsión. ¿Por qué? Porque podríamos decir demora, la sublimación está de la mano del principio de realidad, entonces demora los caminos del principio del placer. Esa demora implica que sea más compatible, que se lleve mejor con la cultura. A eso se refería eso que yo les estuve leyendo, que queda como algo un poco intrincado, ¿no? Pero también Freud dice, bueno, ojo, la pulsión silvestre, la pulsión, podemos decir, no dominada por el yo, y es más intenso, sí. En ese sentido, podemos decir que hay el principio de realidad, hay ya una disminución de la satisfacción, digamos, de la satisfacción pulsional, de la felicidad, podríamos decir, corporal, hay una disminución. Con esto que les decía, ¿no? Bueno, de tener que esperar sus tiempos, sus espacios, para poder satisfacer esas pulsiones. Bien. Freud después, recuerden que Freud empieza a enumerar algunas estrategias que van de la mano del principio de placer. Habíamos hablado de ¿no? Algunas no nos interesa tanto el detalle, pero de la soledad, el ejemplo de los monjes, por ejemplo, el tóxico, ¿sí? Esas sustancias psicoactivas, la sublimación, y después también está la fantasía, ¿no? La fantasía que es otro instrumento, ¿no? Si se quiere, donde se realizan los deseos. Que claro, que Freud después ubica, ¿no? Que en cada de estas estrategias humanas para hacer con el principio de placer, tiene problemas.
¿no? No sé, pensemos en esos viajes en tren, en colectivo, que nos quedamos, no en aquellos viajes que estamos preocupados pensando en nuestros problemas, sino que de repente nos dejamos llevar por la fantasía de él, donde como que realizamos esas cosas, nos vemos, nos visualizamos a nosotros mismos realizando cosas que nos gusta, ¿no? Bueno, estamos esperando el llamado de una persona en particular, bueno, nos imaginamos que nos llama, nos imaginamos la cita, el encuentro, ¿no? Bueno, digo, ese condimento de la fantasía, obviamente, ¿cuál va a decir que es el problema? Ahí se realiza el principio de placer, es decir, se realiza en la fantasía en parte de la pulsión. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que, ¿no? Nos falta un poco, ¿no? Nos falta la materialidad, se realiza incompletamente. Bueno, después también va a caer ahí la religión, va a hablar después del delirio en relación al cuadro psicopatológico de la paranoia. Y después el otro que me interesa destacar es el amor, ¿no? El amor como otro de las herramientas, los recursos humanos históricos, por excelencia, ¿no? Para poder realizar el principio de placer. Dice, la llama técnica del arte de vivir. Estoy en la página 81. Abajo de mitad de hoja dice: se distingue por la más asombrosa reunión de rasgos característicos. Desde luego también aspira a independizarnos del destino. Y con tal propósito sitúa la satisfacción en procesos anímicos internos. Para ello se vale de la ya mencionada desplazabilidad de la libido. Pero no se extraña del mundo exterior, sino que al contrario se aferra a sus objetos y obtiene la dicha a partir de un vínculo de sentimiento con ellos. Entonces dice, el amor, ¿no? Ahora vamos a tratar de armar esta frase que nos parece medio extraña. Dice, aspira a independizarnos del destino. El destino relaciona ese destino trágico, ¿no? Donde las cosas nos suceden porque sí, o que no podemos hacer nada frente a ellas, ¿no? Como que en el amor hay una actividad de nosotros para sostenerlo, para buscarlo. Digo, sitúa la satisfacción en procesos anímicos internos, ¿no? Las fantasías de amar y ser amado. Para ello se vale de la ya mencionada desplazabilidad de la libido. Esto es un concepto que tal vez no sea medio complicado ahora, cualquier cosa después, si lo necesitan, lo podemos ampliar el viernes. Pero no se extraña del mundo exterior, es decir, como en la fantasía, o como un delirio, ¿no? Porque en la fantasía o en un delirio hay cierto extrañamiento del mundo exterior, ¿no? Es como el mundo mío, ¿no? Yo disfruto de mi misma fantasía, el mismo proceso anímico interno. Sino que se aferra a sus objetos, es decir, a los objetos del mundo, y obtiene la dicha a partir de un vínculo de sentimiento con ellos. Y tampoco se da por contento con la meta de evitar el displacer. No hace caso de esa meta y se atiene a la aspiración originaria, apasionada, hacia un cumplimiento positivo de la dicha. Es decir, recuerden, ¿no? El principio de placer, para Freud había dos formas de sostenerlo. Por un lado, obteniendo placer, y por otro lado, evitando el displacer. Bueno, el amor busca el placer, es decir, va por todo. El amor no se contenta con no pasarla mal, ¿no? Esos son, si quieren, los momentos del amor, ¿no? Donde las parejas entran en ese estado, no sé, si burocrático llamarle, ¿no? Instituido, donde, bueno, uno no sabe bien todavía para qué está, ¿no? Si porque me es funcional y necesito, no sé, seguir conviviendo con esa persona porque no llego a pagar, no llego a pagar el alquiler, si me es funcional porque me siento tranquilo con esa persona, aunque demasiado ya no me genera, ¿no? Pero son esos momentos, esas mesetas del amor, ¿no? Que podría ser la vía de evitar el displacer, ¿no? De no bancarse la soledad. No hace caso de esa meta y se atiene a la aspiración originaria, apasionada, hacia un cumplimiento positivo de la dicha. Y quizás se le aproxime efectivamente más que cualquier otro meta. Dice, me estoy refiriendo desde luego a aquella orientación de la vida que sitúa el amor en el punto central, que espera toda satisfacción del hecho de amar y ser amado. Una actitud psíquica de esta índole está al alcance de todos nosotros. Y una de las formas de manifestación del amor, el amor sexual, nos ha procurado la experiencia más intensa de sensación placentera avasalladora,
dándonos así el arquetipo para nuestra aspiración a la dicha. Entonces, para Freud, de alguna manera, la respuesta más a la mano, vamos a decir, más inclusiva y hasta más cercano a lo ideal para sostener el principio del placer es el amor. Freud en ese sentido nunca deja de ser un romántico y es lo que hablábamos la otra vez a propósito del texto de Imbriano, donde sitúa el romanticismo de la época de Freud en términos de movimiento artístico o necesario para los postulados teóricos de Freud. ¿Cuál es el lado débil de esta técnica de la vida? Bueno, es obvio, ¿no? Nunca estamos menos protegidos contra las cuitas, es decir, contra el dolor, que cuando amamos. Nunca más desdichados y desvalidos que cuando hemos perdido al objeto amado o a su amor. Por eso, ¿qué pasa, no? Que uno, ¿no? Por lo menos yo lo escucho con muchos pacientes, que bueno, que a veces están más con ganas de, más que de amar y ser amados, de bueno, de tener una vida sexual que cumpla ciertas expectativas, o a veces prefieren estar solos y solas, ¿no? Una forma de defensa, ¿no? También ahí sí para evitar el displacer, ¿no? Porque eso lo sabemos, ¿no? Nunca estamos más desamparados cuando amamos y no somos amados, o cuando amamos y no nos aman como queremos que nos amen, ¿no? Y todas esas distancias y complicaciones que hay en el amor. Después habla de, habla de la belleza, que a quien le interesa el arte es un momento, es lindo, ¿no? En términos de la belleza estética, la experiencia estética de algo bello, ¿no? Como también otra vía de realización del placer. Bueno, la página 83 me parece clave, además me parece muy linda. Es un resumen y al mismo tiempo producir una orientación ética. La leería casi toda, vamos a leer hasta la mitad. Bueno, dice, a pesar del carácter no exhaustivo, me atrevo a exponer ya algunas puntualizaciones como cierre de nuestra indagación. El programa que nos impone el principio de placer, el de ser felices, es irrealizable. Empero, no es lícito, más bien no es posible, resignar los empeños por acercarse de algún modo a su cumplimiento. Es decir, aunque sea irrealizable, nuestra meta la tenemos que ir sosteniendo ahí. Para esto pueden emprenderse muy diversos caminos: anteponer el contenido positivo de la meta, la ganancia del placer, o su contenido negativo, la evitación del displacer. Por ninguno de ellos podemos alcanzar todo lo que anhelamos. Discernir la dicha posible en ese sentido moderado es un problema de la economía libidinal del individuo. Sobre este punto no existe consejo válido para todos. Cada quien tiene que ensayar por sí mismo la manera en que pueda alcanzar la bienaventuranza. Lo que interesa es cuánta satisfacción real puede esperar del mundo exterior y la medida en que se ha movido a independizarse de él. Acá, bueno, después pueden seguir. Me parece muy importante, ¿no? Esta parte donde dice que a ver, que no hay un libreto. Es decir, no hay un libreto para ser felices. Y cada quien tiene que ir ensayando y equivocándose la meta que más le cuadre. En este sentido, podríamos decir, bueno, Freud enumeró algunas de las vías que históricamente los humanos por las que los humanos hemos intentado alcanzar el placer, pero tampoco se agotan acá. Podríamos pensar más, imaginar más, pero la clave es que no podemos esperar toda la dicha de una sola. Es decir, de una sola de las actividades, porque ahí más vamos a estar desprotegidos. La sabiduría, al final de la página 83, dice: toda decisión extrema será castigada. La sabiduría de la vida aconseja no esperar toda satisfacción de una aspiración única. Es decir, quien solo, no sé, se engancha del amor para ser felices y va a estar en problemas. ¿Qué pasaría? Y si eso no funciona, ¿en qué estado queda? Bueno, al final le pega de vuelta a la religión. Y ahora pasamos ya al capítulo 3. Y ahí ya se mete Freud con el tercer sufrimiento, el tercer malestar.
¿sí? Por eso se llama el texto El malestar de la cultura. Recuerden, hay 3 fuentes de sufrimiento para nosotros. Uno es el que proviene del cuerpo propio, ¿no? Cuando tenemos un dolor de muela, si alguien lo tuvo, es terrible, ¿no? U otro dolor así de intenso, uno no puede pensar en otra cosa, que no sea en eso, en cancelar eso. Frente a los peligros del mundo exterior, de la naturaleza, las inclemencias de la naturaleza, del coronavirus. Y como tercer fuente de sufrimiento es la cultura, la relación con los demás, la sociedad. Entonces ahí se hace un rastreo, ¿no? Que hay mucha gente que enuncia que la gran culpa de nuestra miseria la tiene lo que se llama nuestra cultura. Y que, ¿no? A veces uno dice, ¿no? Si fuéramos primitivos, la pasaríamos mejor, ¿no? Si no tuviéramos tantas dificultades, tantas complejidades en nuestra sociedad moderna, seríamos mejor, seríamos más felices. También que a veces se dice que a veces es más feliz quien más tonto es, ¿no? No sé si eso será cierto. Bueno, página 86. El mecanismo de la neurosis, estoy en la segunda mitad de la página 86. El mecanismo se dilucidó el mecanismo de las neurosis, que amenazan con enterrar el poquito de felicidad del hombre culto. Se descubrió que el ser humano se vuelve neurótico porque no puede soportar la medida de frustración que la sociedad le impone en aras de sus ideales culturales, y de ahí se concluyó que suprimir esas exigencias o disminuirlas en mucho significaría un regreso a posibilidades de dicha. Es decir, que nos volvemos neuróticos. Cuando dice neuróticos, es sintomatizamos. Recuerdan lo que yo les decía, ¿no? Sobre la relación entre represión y síntoma. ¿No? Sintomatizamos es, penamos por cuestiones inconscientes, psíquicas, ¿no? Esto de estos ejemplos pavos de, no sé, de revisar la llave de gas, estos síntomas en el cuerpo, ¿no? Estas dudas de lo hago o no lo hago, esta procrastinación que a veces tenemos, esos son síntomas neuróticos, ¿no? La procrastinación de querer hacer algo, pensar todos los días en eso y no poder hacerlo. No sé, querer presentarse a rendir un examen y no poder, ¿no? Y bueno, un ataque de pánico, angustia, bueno, esos son síntomas. Son síntomas que el psicoanálisis ha abordado hace más de 100 años. Son síntomas de la neurosis. Por eso, para Freud, bueno, la normalidad, digamos, es neurótica. Entonces, que el ser humano se vuelve neurótico porque no puede soportar la medida de frustración que la sociedad le impone. Es decir, frente a esas aspiraciones originarias, pulsionales, la sociedad impone una serie de reglas. Y frente a esas reglas se reprime esa emoción pulsional, ese intento de satisfacción está reprimido. No todos, ¿no? Pero algunos. Y esa represión es lo que origina los síntomas. Ese es el planteo freudiano, ¿no? La base del planteo freudiano, y que vamos a sostener en toda la materia. Sí que es importante. Dice, bueno, está hablando del progreso técnico, científico, pero que incluso el progreso técnico y científico, y esto algo nosotros lo decíamos creo que en la primera clase yo se lo planteé, o también en el texto de Imbriano, se chocó, ¿no? Podemos decir, el progreso moderno, la creencia en la ciencia moderna que iba a poder dominar los diferentes malestares, que iba a poder hacer frente a dominar el mundo y los imprevistos a través del cálculo, ¿no? Del positivismo, también fracasa, ¿no? Esta idea de que tampoco sabemos si nos hace mejores. Seguro que nos hace la vida aparentemente más útil, ¿no? Uno le costaría pensar, no sé, un mundo sin electricidad, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, te hace más útil. Bueno, el progreso científico de la medicina que ha curado tantas enfermedades, ¿no? Bueno, para algo sirve el conocimiento. Sin embargo, ¿no? Uno siempre tiene la expectativa de que va a haber un momento que va a resolver todo, ¿no? La técnica, la
la tecnificación de la vida que va a resolver todos nuestros males. Y no parece ser cierto. Bueno, entonces se empieza a meter con varias cuestiones de definición de la cultura. ¿Sí? Freud le empieza a interesar eso, ¿no? Poder hablar de la cultura de la página 88 en adelante, sobre todo, sí, son 5 o 6 páginas que habla bastante de la cultura. Entonces, bueno, empieza a hablar de las herramientas, de diferentes cuestiones, ¿no? Hasta del olor, la suciedad, digamos, cómo se combate con que la cultura también, ¿no? Hace que ese olor, es decir, animalesco, ¿no? Animalesco de lo humano sea hasta algo inaprensivo, ¿no? Como que dé rechazo, ¿no? Estoy pensando en las funciones fisiológicas, excrementales, por ejemplo. Tal vez yo a veces repongo, o a mí me sirve pensar algunos elementos de la antropología muy generales, ¿no? De en qué momento pasamos a ser humanos, ¿no? La antropología va a decir, bueno, el hombre, la filosofía podría decir a veces, el hombre es un animal racional, el hombre es un animal político. Bueno, la antropología dice, el hombre es un animal cultural. ¿Sí? A partir de que entra a jugar la cultura, dejamos de ser bestias, no dejamos de ser animales y pasamos a ser seres humanos, hombres y mujeres, sujetos humanos. Hay como alguna serie, ¿no? de guiños, ¿no? Que hay en la antropología. Uno es, en términos bien arqueológicos, es cuando encontraron la función de los pulgares opuestos. ¿Por qué es tan importante los pulgares opuestos en esos pasajes de los homos, de cómo va llegando hasta el Homo sapiens sapiens? Porque es lo que permite agarrar y gobernar los utensilios, es decir, las herramientas, ¿no? El momento de las herramientas es un pasaje cultural decisivo, ¿sí? Hacer de una piedra un cuchillo, hacer de una piedra atada con un hilo a un palo puede ser un arma. Bueno, eso da pie al desarrollo cultural para la antropología. Entonces todo el gobierno de los utensilios, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos eso, imagínense, no tener una pava, no tener una cuchara, digamos, ¿no? Todos esos desarrollos técnicos de nuestros ancestros, bueno, nos permiten llegar, no sé, a partir de que se crea una pava, se puede, no sé, crear una pava eléctrica también, ¿no? Entonces se va como desarrollando técnicamente todos los utensilios. Por otra parte, un momento clave, ¿no? Por eso hasta se preguntaba, bueno, había como una rama, creo que eran los Australopithecus, o el hombre neandertal, antes de llegar Homo sapiens sapiens, que habían encontrado sepulturas. Bueno, ese es otro de los indicadores que ahí hay algo humano, ¿sí? ¿Por qué? Pensémoslo un poco, ¿no? Una sepultura da pie a que hay algo humano. Es porque la sepultura, ¿no? Es inscribir con un palo, con una piedra, con algo, ¿no? Ahora nosotros, bueno, le ponemos, aquí yace, puede ser una cruz, puede ser una lápida, hay un nombre. Pero en un punto basta con un palo para designar que ahí hay un cuerpo, para que haya sepultura. ¿Por qué? Porque es la marca de que hay algo que representa algo, ¿sí? Entonces estamos en el terreno del signo. La marca, el palo, representa que ahí hay un cuerpo, pero capaz ya no importa tanto el cuerpo material, podemos decir, sino que implica la memoria. Justamente estamos, ¿no? En esta semana de la memoria por la verdad y la justicia, la memoria de la verdad y la justicia, tiene que ver con eso también, con poder simbólicamente poder procesar, y por eso digo, es tan crudo la cuestión de los desaparecidos y tan ominoso, tan terrorífico, porque no se encuentran los cuerpos. Y al no encontrarse los cuerpos, no se sabe bien, nunca se termina de saber si están muertos o vivos, ¿no? Por eso esa frase siniestra de Videla sobre los desaparecidos. Quedan como fantasmas, ¿no? Quedan como espectros, por eso es tan necesario el cuerpo, para poder procesar simbólicamente una pérdida, ¿no? Si no queda como en un terreno ambiguo. Entonces decíamos, la sepultura es muy importante porque se puede ubicar
porque se representa que ese palo, que ese poste, que esa piedra, que esa inscripción representa otra cosa. Es un paso decisivo. Por eso también la otra definición, ¿no?, de por qué el hombre se separa, se divide de los animales, es el hombre es un animal simbólico, hecho de símbolos. Bueno, esto va a ser muy importante para nuestro programa también. Va a estar constantemente también en nuestro programa, en nuestros sustentos teóricos, lo que después vamos a trabajar con Lacan sobre la teoría lingüística y de significante. Bien, entonces tenemos por un lado el dominio de herramientas, por otro lado la sepultura, y por tercer lado, ¿no?, Lévi-Strauss, un antropólogo muy importante del siglo XX, posterior a Freud. No sé si sabían, pero para Lévi-Strauss la cultura se definía a partir de una ley. Había una ley que en todas las culturas se repetía, que era la prohibición del incesto. Cuando decimos la prohibición del incesto, podríamos decir, en nuestra cultura occidental está prohibido las relaciones sexuales con la madre, con el padre, con el hermano, con el primo, prima. Siempre es medio polémico, ¿no? No está del todo prohibido, no está del todo permitido. Siempre se hace el chiste que tus papás son primos, ¿no? Así que queda ahí, ¿no?, en una zona gris. Pero sí sabemos que con la familia nuclear está prohibido las relaciones sexuales. Claro que las prohibiciones se rompen, ¿no? A veces se pueden romper. Pero entonces, para Lévi-Strauss, en todas las culturas había un familiar o había alguien que estaba prohibido. En algunos casos era quien estaba prohibido el tío, en algunos casos era el primo, en unos casos era el jefe de la tribu, ¿no? Podríamos decir que lo que Lévi-Strauss mantuvo como constante, como estructural a todos los pueblos, a todas las culturas que él estuvo estudiando, fue que había alguien que estaba prohibido. Entonces, podríamos decir que en el fundamento de la cultura hay algo prohibido. Y esto sí va a ser también muy importante, y si bien Lévi-Strauss viene después de Freud, ya Freud estaba pensando en esto. ¿Por qué? Porque después él empieza a trabajar ya con la idea de, bueno, pasa ahí las páginas, ¿no? Habla del valor, de la belleza, la limpieza, del orden, ¿no? Por eso, como se dice, de la alta cultura, ¿no? Vieron que como una forma de decir. Dice, página 93, el resorte de todas las actividades humanas es alcanzar dos metas confluyentes, la utilidad y la ganancia de placer. Debemos considerar que rige también para las manifestaciones culturales. Como último rasgo de una cultura, pero sin duda no el menos importante, podemos decir el más importante, lo que más le interesa a Freud, apreciaremos el modo en que se reglan los vínculos recíprocos entre los seres humanos, los vínculos sociales. Que ellos se entablan como vecinos, como dispensadores de ayuda, como objeto sexual de otra persona, como miembros de una familia o de un Estado. Es particularmente difícil librarse de determinadas demandas ideales en estos asuntos, y así lo que es cultural en ellos. Estoy en la página 93, ¿sí?, en el segundo párrafo. Sigo. ¿Acaso se puede empezar consignando que el elemento cultural está dado con el primer intento de regular estos vínculos sociales? De faltar ese intento, tales vínculos quedarían sometidos a la arbitrariedad del individuo, el de mayor fuerza. ¿Recuerdan lo mismo que había trabajado Freud en su respuesta a Einstein? Bueno, lo retoma acá, o al revés, mejor dicho, ¿no? En esa respuesta a Einstein está retomando algunos conceptos y elementos que desarrolló acá en Malestar en la Cultura. Para Freud, lo que nos hace seres inmersos en la cultura es cuando se empiezan a arreglar, no a arreglar, es decir, a establecer reglas entre los vínculos humanos. Y ahí, fíjense, hay diferentes vínculos humanos, entre los vecinos, ¿no?, entre el Estado y el individuo, entre los lazos familiares, entre los lazos sexuales, ¿no? Fíjense, cuando se empiezan a establecer reglas en esos vínculos, digamos, una norma que establezca lugares, que diferencie lugares, ahí estamos en el terreno de la cultura.
Esto es muy importante, y de hecho es lo más importante, ¿no?, de este capítulo, este aspecto. Y ahí va retomando eso que ya habíamos discutido la otra vez por el chat. No sé si quedó claro, pero más o menos me parece que sí, que había varios compañeros, o ustedes, o algunos compañeros, que lo habían planteado muy bien, que lo habían entendido muy bien, que es que la cultura nace cuando se reemplaza la fuerza del individuo por el interés de una mayoría. Es decir, que empiezan a pesar más los acuerdos, las reglas culturales, que la fuerza individual. Podemos decir que esto es un poco polémico, ¿no? Porque, bueno, muchas veces los más poderosos de una sociedad son los que hacen las reglas, ¿no? Bueno, digo, eso implica algunas tensiones, pero podríamos decir, no deja de necesitarse reglas. Incluso en la aristocracia, incluso en el totalitarismo, en un fascismo, hay algunas reglas. Podemos decir, la hacen la minoría para aplastar a las mayorías, como sea, pero se necesitan algunas reglas. Ese es el paso decisivo para que estemos hablando de cultura. Bueno, esta sustitución del poder del individuo por el de la comunidad, estoy en la página 94, es el paso cultural decisivo. Su esencia consiste en que los miembros de la comunidad se limitan en sus posibilidades de satisfacción, en tanto que el individuo no conocía tal limitación. El siguiente requisito cultural es entonces la justicia, o sea, la seguridad de que el orden jurídico ya establecido no se quebrantará para favorecer a un individuo. Bueno, podríamos decir, a ver, ¿la justicia falla? Sí, falla, pero no falla todo el tiempo. No es que falla todo el tiempo y de cualquier manera. Por algo seguimos demandándole a la justicia que mantenga algún tipo de rigurosidad, ¿no? Esto de cuando tenemos que se aceleren los tiempos, que sea justa, es decir, que sea equitativa, ¿no?, para las mayorías, y que no esté acomodado según, no sé, si alguien le paga guita a un juez, si hay alguien que es una persona importante, ¿no?, en una sociedad, que va a poder conseguir algún vínculo y algún tipo de reparo frente a la ley. Pero en términos ideales podemos coincidir esto, ¿no?, que hablamos de cultura cuando todos y todas tenemos que reglarnos, ¿no?, que respetar ciertas reglas. Esto ¿no?, en el coronavirus, ¿no?, tenemos, no sé, la mayoría estamos cumpliendo el aislamiento obligatorio. Ahora, hay excepciones, ¿no? Están, no sé, el ejemplo del muchacho que llega con sus tablas de surf de Brasil, tiene que hacer cuarentena en la casa y se va a Ostende, ¿no?